Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy voy a hablar sobre qué es la tolerancia, qué se debe entender dentro del concepto de la tolerancia, cuáles son sus características, qué es lo que han opinado varios filósofos sobre el tema y, por supuesto, las teorías que permiten el surgimiento, o sea, las teorías que explican el por qué hay tolerancia en el mundo. Lo primero es tratar de destacar y de diferenciar el concepto de tolerancia de otros conceptos que se confunden mucho. Tolerar no es solamente soportar, es más, no es soportar. Esa fue una interpretación que se le dio hace muchos siglos atrás, pero que ya no va en consonancia con la realidad actual en la sociedad. Otro elemento es que tolerar no es apoyar. Es como en Twitter a veces yo he visto que darle me gusta, alguien coloca darle me gusta no es apoyar una opinión, sino guardarla o simplemente pues parecerle buena, pero no significa que cuenta con su apoyo. Mucha gente cree que tolerar significa que tengo que apoyar algo, tengo que alzar la mano y decirle muy bien, excelente, siga siendo así. Y no. Incluso diría que tolerar es exactamente lo contrario, es moderar la intolerancia que uno tiene contra algo. Hay un filósofo francés que creo que da la mejor definición, la definición más hermosa de lo que es la tolerancia. Solo hay tolerancia real y genuina cuando un hombre está firme y absolutamente convencido de una verdad, o de lo que sostiene que es una verdad, y cuando al mismo tiempo reconoce el derecho a existir a aquellos que niegan esa verdad, y a contradecirlo, y a decir lo que piensan, no porque ellos sean libres frente a la verdad, sino porque buscan la verdad a su propia manera, y porque él respeta en ellos la naturaleza y la dignidad humana, y esos mismos recursos y fuentes vivos del intelecto y de la conciencia que los hacen potencialmente capaces de alcanzar la verdad que él ama. Jacques Maritain. Las 4 características generales de la tolerancia están descritas en esa definición. La primera, la tolerancia es un no hacer. No haré nada. Cuando alguien te dice, mira, ¿cómo hago para que los hijos de estas personas pervertidas y malas dejen de pensar lo que ellos quieran? Que por cierto, estuvo muy de moda, o todavía está muy de moda, en lo que llaman discurso de, no puedo decir la palabra por YouTube, pero vamos a llamarlo los discursos de los que piensan diferente a mí. Y les digo fóbicos. Entonces, ¿cómo hacemos con los hijos de los padres que piensan diferente a mí y son fóbicos por consiguiente? ¿Cómo hago para que esas ideas perversas del otro no lo contaminen? En ese caso, no hablamos de tolerancia, porque está preguntando ¿qué hacemos? Vamos a hacer algo a través del sistema educativo, a través de una campaña pagada por los impuestos de todos, incluso los que piensan diferente a ti, para que piensen como yo. Entonces, ese es el primer elemento. Aquel que te dice que el otro es fóbico y que el otro es malo y que hay que hacer una campaña para cambiarle a sus hijos sus pensamientos o impedirle que lo expresen porque son tóxicos, son nocivos, son intolerantes. Tolerantes que dice, ok, sé, y esta es la segunda característica, sé que están errados. No estoy de acuerdo con lo que creen. Creo que parten de un error. Es decir, yo sé que lo que tú estás haciendo está mal. Ojo, no estoy haciendo algo para evitarlo, porque no me voy a meter en lo que tú haces. 2, sé que está mal lo que estás haciendo. 3, lo hago voluntariamente, es decir, hago el no hacer por decisión propia. Hay una paradoja en tolerancia que me gusta mucho, es decir, es una pregunta tipo examen que colocan mucho en ética. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay un intolerante, o mejor dicho, un tolerante racista? Vamos a imaginar que dice, mira, a mí no me gustan las personas, qué sé yo, metaleras, para no meterme con nada muy profundo. No me gusta la gente que usa chaquetas de cuero. ¡Ay! Motos prohibidas en mi urbanización. Y resulta que en el edificio donde vive, la mayoría está de acuerdo o tiene motos. Pero pasa el tiempo, él no quiere esas motos, pasa el tiempo y de repente se mudan nuevas personas que piensan como él. Y justo cuando llega la mayoría, al 51% vota y hace una ley en la cual se prohíben las motos y las chaquetas de cuero en ese edificio. Entonces, en este caso no hablamos de un tolerante, hablamos de un intolerante que por incapacidad de hacer, es decir, porque no podía hacer algo, en aquel momento no lo hizo. Esperó hasta llegar al gobierno, hasta llegar a la posibilidad de tener un poquito de poder y sacar toda su intolerancia. Así que hay que señalar que aquel que te dice voy a cambiar al otro que piensa diferente a mí porque es un fóbico, no es más que un intolerante que es simplemente que por incapacidad actual de hacer, de evitar que el otro exista o que el otro lo diga, pues
no lo tolera, lo soporta, lo aguanta porque no puede hacer más nada. Pero también está el otro. Este otro dice, sí lo voy a hacer. Pero, por ejemplo, le digo, mire, señor, usted por esa ropa no puede entrar a este sitio público, por ejemplo, no privado. En privado hay otro problema. Pero en público, esta plaza pública, usted no puede entrar con esa vestimenta de chaqueta de cuero, por ejemplo. En ese caso, entonces estaríamos hablando de una ilegalidad. Y como la ley me impide discriminar a las personas en principio en lugares públicos, porque en mi propiedad yo sí puedo tener ciertas reglas o condiciones, pero vamos a mirar que la ley me impide incluso prohibir la entrada o no a algunas personas a mi propio local. Si eso es así, entonces estamos hablando también de un acto que no es voluntario, es un acto legal, así que tampoco en ese caso hay tolerancia. Para que quede claro, vamos a recapitular. 1. El no hacer es el principio de la tolerancia. Sabiendo que el otro está errado, es decir, sabiendo que el otro tiene una visión totalmente diferente a la mía y que en mi opinión es equivocada. Tercero, es voluntaria, o sea, no estoy obligado por ley, efectivamente, a tolerarte, sino que lo hago porque yo deseo. Y el último es que tengo la capacidad para ir en contra tuya y que efectivamente no la ejerzo a pesar de que la tenga. Y esa es la característica de la diferencia entre ser tolerante y ser un intolerante, pues puesto en pausa. Digo, porque no estoy en capacidad de ejercer pues la limitación al discurso que quiero hacer. Para los que se equivocan o son fóbicos. Mucha gente confunde tolerancia con indiferencia. Indiferencia es que no me importa. Recuérdense que en el caso de tolerancia es saber que lo que tú estás haciendo es errado y que sin embargo yo teniendo la posibilidad de evitar que lo hagas no voy a hacer nada para evitarlo. Esa es más o menos la definición de tolerancia. En cambio en indiferencia es no me importa. Les coloco un ejemplo típico. Van a probar, por ejemplo, que la gente pueda manejar bicicleta sin casco y que el que se caiga es su problema. Punto. Entonces a ti te es indiferente porque no vas con bicicleta, o si vas con bicicleta tú siempre usas tu casco, o si te montas en el carro tú siempre usas tu cinturón de seguridad. Así que quiten la obligatoriedad del mismo o la pena de multa si no lo usas, te es irrelevante. En ese caso no estamos hablando de tolerancia, sino de indiferencia. Ah, mira, han aprobado que ahora la gente puede consumir libremente café en la calle. Digo café para no decir las palabras. Entonces, obviamente tú dices, bueno, como yo no consumo, me es indiferente. Mucha gente dice, ¿por qué no apoyas esto si tú no vas a hacer, por ejemplo, la terminación del abrazo no lo vas a hacer tú? ¿Por qué debería molestarte? Bueno, precisamente porque para ellos el concepto de tolerar es indiferencia. Bueno, si a ti no te importa, si tú no lo haces, pues no debería molestarte. Pero la tolerancia no va por ahí. La tolerancia no tiene que ver con la indiferencia. Todo lo contrario, el tolerante es exactamente... es uno de los que se ve afectado por la acción. Esa es la característica, una de las características. ¿Por qué se ve afectado? Porque sabe que la acción es incorrecta. Así que la tolerancia no es ilimitada, tiene limitaciones. Y me dice José Ramón Ailón lo siguiente. ¿Cuándo se debe tolerar algo? Ya conocemos la respuesta genérica. Se debe permitir un mal cuando se piense que impedirlo provocará un mal mayor o impedirá un bien superior. La tolerancia se aplica así a la luz de la jerarquía de bienes. Ya en la Edad Media se sabía que es propio del sabio legislador permitir las transgresiones menores para evitar las mayores. Pero la aplicación de este criterio no es nada fácil. Hay dos evidencias claras, que hay que ejercer la tolerancia y que no todo puede tolerarse. Compaginar ambas evidencias es un arduo problema. Pero estas limitaciones, además, ya me las colocaba John Locke en su carta sobre la tolerancia. Es decir, no debemos tolerar dos condiciones particulares. Me dice Locke habla de tres condiciones, pero en particular voy a hablar de dos solamente. La primera, cuando el discurso va en contra del propio sostenimiento de la sociedad. Pasando ya a lo más particular, afirmo primero que ninguna opinión contraria a la sociedad humana o a las reglas morales que son necesarias para la preservación de la sociedad civil ha de ser tolerada por el magistrado. Cosas que manifiestamente erosionan los cimientos de la sociedad y que son por tanto condenadas por el juicio de toda la humanidad, ya que pondrían en peligro su propio interés, su paz y su reputación. Hay ciertas condiciones que tocan la estructura social, por ejemplo, la estructura familiar, que no deben ser permitidas. Esas condiciones muy particulares que afectan el mismo principio de la sociedad. Por ejemplo, el mero hecho de que un hombre se le acerque a una mujer y que debe ser penado por ley, son condiciones que no debemos de tolerar. Son condiciones que impiden el sostenimiento de la sociedad. O,
Por ejemplo, lo que en otras sociedades, no la nuestra, decían, mira, no puedes tener más de un hijo porque si no te va a poner multa. Eso para una sociedad como la occidental es aberrante, porque es decirte, mira, en la intimidad de tu hogar te voy a decir cuántos hijos puedes tener. ¿Qué es lo que algunas personas dicen? Si no tienes la capacidad económica de sostenerlo, no deberías tener hijos. Oye, y si tú no has leído suficientes libros, no deberías de opinar. Es decir, es la misma condición de me voy a meter en la profundidad de tu vida para dictarte qué hacer y qué no hacer según mi propio criterio. Y después no quiero que tú te metas en mi vida con tu propio criterio. Quiero yo hacerlo. Por cierto, ese es el segundo límite de la tolerancia que me dice John Locke. ¿Qué otra cosa quieren decir quienes enseñan que no debe cumplirse la palabra dada a un hereje? Su significado es ciertamente que el privilegio de romper las promesas le pertenece a ellos mismos, puesto que ellos declaran hereje a todo el que no es de su comunión, o pueden declararlo cuando se les antoje. Toda aquella persona que dice que aquel pensamiento es tóxico, de dio, por decir la palabra, o fóbico, no decir las palabras, pues, no están haciendo más que ser juez y parte. Ellos determinan quiénes son los herejes. Y si yo te determino como hereje, es decir, como fóbico, como malo, como apoyador de pues, la Italia o la Alemania de aquella época, entonces ya está, no tienes derecho. Así que desconfía de cualquier persona que te diga que hay que ir en contra de este tipo de discurso, porque es simplemente un intolerante con incapacidad de actuar todavía. Está pidiendo que le permitas actuar. Y ese permitir actuar significa eliminar la posibilidad de la confrontación de ideas. Y ojo, lo hace desde un púlpito en donde él solito se erige como juez para determinar quién tiene derecho a hablar y quién no. Pero además que él ya ha manifestado su propia opinión. Así que mucho cuidado con esto, que es simplemente colocarse o colocarle a otro la posibilidad de que te ponga una soga en el cuello y no te deje hablar. Según la Enciclopedia Filosófica de Stanford, la que está en línea, abajo voy a dejar el enlace, me explica que hay 4 teorías diferentes que sostienen el concepto de tolerancia. La primera, el permiso. Ejemplo, si tú me reconoces a mí, al rey y al gobierno o a mi Dios como los que mandan, yo te dejo hacer algunas cosas. Eso fue el ejemplo típico en el caso del Reino de España, por ejemplo. Mira, no voy a acabar con tu etnia siempre y cuando tú reconozcas al rey y a mi Dios. Lo demás lo puedes hacer. Todo lo demás como tú quieras vestir, la forma social en que te muevas, eso te lo voy a permitir. Pero estos son las 2 reglas para que te dé permiso para hacerlo. Esa es la teoría del permiso. Esto es válido siempre y cuando sea alguien poderoso y va a permitir a alguien menos poderoso ejercer con algunas especialidades dentro de su territorio. La teoría de la convivencia es la segunda de estas teorías que explican la tolerancia y se basa principalmente en que la posibilidad de crear este nivel de intolerancia va a causar tanto daño como beneficio. Vamos, la teoría esta de la equivalencia de fuerzas. Por ejemplo, la Guerra Fría se mantuvo siempre equilibrada porque el que perdiera el control acababa con los dos. Por ejemplo, la teoría política de los partidos políticos significa, si yo bloqueo a este partido, lo que voy a crear en vez de una solución es un fanatismo aún mayor. Así que tal vez bajo ese concepto sea mejor convivir que declarar un enfrentamiento abierto, no de ideas, sino físico contra este grupo de personas que tiene un pensamiento que creo que es contrario a la verdad. Ojo, no basta como hoy en día en redes sociales lo bloqueo y lo borro. O algunas plataformas dicen, le borro su contenido. Eso, todo lo contrario, en vez de luchar contra la opinión y tratar de convencer a los demás que esa opinión es errada, lo que estoy es dándole la razón a que ellos son perseguidos y normalmente pues la caridad humana se inclina hacia los perseguidos. Es la realidad. Así que posiblemente estoy haciendo exactamente lo contrario al no discutir esas ideas que te incomodan. Y mucho más al bloquearlo o a censurarlas. La teoría democrática es la teoría que fundamenta la tolerancia con la que yo estoy de acuerdo. En la teoría de la democracia se basa en el concepto de la igualdad. Todas las personas somos iguales. En general, la teoría democrática la suelen dividir en 2, pero para no complicarle mucho lo voy a juntar. Simplemente dice, mira, hay unas reglas para hacer en público, es decir, cuando estés en la sociedad, y unas reglas que puedes hacer cuando estés en la privacidad de tu hogar. Así que, cuando hablamos de tolerancia, tenemos que hablar obligatoriamente de un marco público común.
¿Qué significa esto? Que tú no puedes hacer lo que te venga en gana en espacios públicos que compartes con los demás, porque los demás también existen y tienen visiones diferentes a la tuya. Así que, bajo el concepto de república, es decir, que varios diferentes hemos optado por convivir, entonces hay que buscar los elementos comunes mínimos para convivir. Y eso, por supuesto, tiene que ver con los límites de la tolerancia. Si tu discurso es, voy a evitar que los demás hablen, y además señalarlo como una persona que si llegas al poder vas a utilizarlo para execrar o eliminar a estos pensamientos, bien sea porque no los vas a dejar divulgar o porque los puedes encarcelar. Y la última, con la que no estoy de acuerdo, que a lo mejor a mis amigos libertarios sí les gusta, esta es la teoría del respeto individual, libre y absoluto. Es el concepto de nadie debe meterse en el proyecto de vida ajeno, lo que es errado. ¿Por qué? Porque bajo ese concepto voy a un parque y me da ganas de, no sé, hacer pipí. Y como yo creo que lo correcto eso es un buen abono, voy a un árbol y lo hago ahí. Y he abonado al árbol. Y nadie puede decirme lo contrario porque, en mi proyecto de vida lo correcto es que uno abone a los árboles. Así que hay un elemento público que te dice, ya va, mijo, para eso están los baños privados, vaya y hágalo en un baño. Ojo, el concepto de la teoría del respeto individual no lleva más obligatoriamente que la teoría del más fuerte. Porque, por ejemplo, si alguien dice, bueno, voy a abonar este arbolito, y cuando se quita la ropa, vendrán dos otra y va a decir, no puedes colocarlo allí. Y los dos tienen visiones diferentes. Y si no hay un marco común, van a llegar a un elemento físico. Y si hay tres personas y tres personas, es decir, la teoría del respeto individual absoluta, con marco individual, tú haz lo que tú quieras porque eres un individuo libre, terminará siempre en conflictos. Y esto no lo digo yo, esto incluso lo dijo Platón, en que la democracia mal llevada o ilimitada siempre termina en tiranía. Y eso pues lo dejaré para un video futuro en el que efectivamente hablamos sobre ese tema. Aprovecho este momento para agradecer a mis Patreons, que no solamente me apoyan, sino que muchas veces toleran que tenga opiniones muy diferentes a las que ellos pues puedan defender o creer. Así que de verdad muchísimas gracias por su apoyo y por su tolerancia para conmigo. Aquí vamos. Humberto On, Carlos Fragoso, David Garay, Eva García Franco, JAJL, José Flores, Patricio Dorante, Javier Aguirre, Paco Medialdea, Alfonso Jornet, Néstor Madnaut, Rocío Cori, Joaquín López, Asturias, Jaime García, Marvin Jarquín, Salvor Gomi, Johan Jiménez, Marcos, Alfonso, Leonel Virrojas, Thomas Dale, Dondo, Pitiu, Cris, Alex, Lula, Diego Zamudio, Emmanuel Teles y Víctor Caro. Muchísimas gracias por el apoyo al canal. Uno de los discursos más hermosos lo dijo Voltaire en su tratado sobre la tolerancia. La naturaleza dice a todos los hombres, os he hecho nacer a todos débiles e ignorantes, para vegetar unos minutos sobre la tierra y para abonarla con vuestros cadáveres. Puesto que sois débiles, socorreos. Puesto que sois ignorantes, ilustraos y toleraos. Aunque todos fueseis de la misma opinión, cosa que de luego no ocurrirá jamás, aunque no hubiese más que un solo hombre una opinión contraria, deberéis perdonarle, porque soy yo quien lo hace pensar como piensa. Os he dado brazos para cultivar la tierra y un pequeño destello de razón para guiarlos. He puesto en vuestros corazones un germen de compasión para que os ayudéis los unos a los otros a soportar la vida. No ahoguéis ese germen. No lo corrompáis, sabed que es divino, y no sustituyáis la voz de la naturaleza por los miserables furores de la escuela. Cuando se refiere a la escuela, se refiere a creencias posteriores a conceptos naturales, al naturalismo, es decir, a que habían derechos naturales que había que respetar, mientras que en la escuela son derechos nuevos que te puedo inculcar y cambiar la visión de lo que sabías que era bueno previo. A eso es a lo que se refiere a la escuela, y no a la escuela como la entendemos hoy en día, por si acaso. Es decir, a la escuela como posición política. A eso se está refiriendo Voltaire. Bueno, dicho esto, quiero agradecerte si has llegado hasta acá. Como estoy tratando de sacar los videos que tenía pendiente, que he prometido y que no he sacado, por favor, si te acuerdas de alguno que no haya sacado, recuérdamelo aquí abajo en comentarios. Oye, recuerda que debes para ver si durante estos meses siguientes, por lo menos uno al mes saco. Digo, para no tener tantas promesas por allí pendientes sin cerrar. Dicho esto, pues muchas gracias. Ya a esta altura debe estarse recomendando YouTube videos por este lado. Y igualmente te invito a seguirme en mis dos canales secundarios. En mi canal El Picalibro 2 y en mi canal Capitán Cultura. Ambos tienen dos propósitos diferentes. Por favor,
entra y conócelos para que el que más te identifique, pues por favor lo apoye. O si quieres apoyar a los dos, pues muchísimas gracias. Igualmente te invito a suscribirte a mis redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Y por supuesto a inscribirte en este canal, a comentar este video, a darle me gusta y a compartirlo. Es todo por hoy. Muchas gracias por visualizar este video. Nos vemos pronto. Sapere aude y hasta luego.